el formato de celdas. Lo primero pues, que tenemos que ver pues, es el temario del día de hoy. La selección de celdas, el formato de celdas, los errores comunes de Excel, el copiar las celdas, los estilos de celdas, la creación de series y las listas personalizadas. ¿Ok? Primeramente, pues la selección de celdas. Recordemos que una celda es la intersección entre la columna y la fila de la hoja de datos que estamos tratando de referenciar, ¿ok? Esta celda pues nos permite almacenar diferentes tipos de datos. Primeramente pues abrimos lo que es Excel. Recordemos con nuestro ejecutable Windows R y escribiendo la palabra Excel. Esta es una celda, recordemos, la intersección entre filas y columnas, ¿ok? Esta es una celda. Y pues si queremos realizar alguna opción de alguna de las celdas, primero pues tenemos que seleccionarla. Para que alguna acción recaiga en determinada celda o en determinadas celdas, debe de ser seleccionada primeramente, ¿ok? Si no está seleccionada, no, por ejemplo, si yo quiero que se modifique esta celda de aquí, pero tengo seleccionada esta de acá, no voy a poder modificar el formato de esta celda a menos que la seleccione, ¿ok? Y únicamente pues sobre las celdas seleccionadas son donde recaerán las acciones que se realicen. Tenemos diferentes tipos de selección. Tenemos la selección de una celda. Rápidamente posicionamos el cursor de la flechita en la celda donde queramos y damos clic. O la otra es pues desplazarnos con nuestras flechas de desplazamiento, que es derecha, izquierda, subir, bajar, ¿ok? Estas son nuestras formas de selección de una sola celda. Y tenemos lo que son los rangos. Esto de un rango es seleccionar más de una celda, ¿ok? Entonces, cuando me refiero a la selección de rangos, es seleccionar más de una celda. Entonces, tenemos diferentes formas de seleccionar rangos. Vamos a ver las siguientes. La primera pues sería con la tecla mayús. Si dejamos primero pues nos vamos a posicionar donde es el inicio de nuestro rango. Con la tecla mayús vamos a desplazarnos con nuestras flechas de desplazamiento, que serían las de las flechas que están en el teclado, y pues de esta forma podemos ir seleccionando de manera continua. ¿A qué me refiero con continua? O sea que si yo selecciono esta y de manera continua voy a seleccionar la que está a un lado o la que está abajo de ella, ¿no? No puedo como que saltarme y seleccionar estas, ¿ok? De manera continua con la tecla mayús se van haciendo las selecciones con dejando presionada la tecla, dejamos presionada la tecla mayús, nos colocamos. Dejamos presionada la tecla mayús. Para las personas que no sepan cuál es la tecla mayús, es la que se encuentra en la parte inferior izquierda de su teclado y es una flechita que está apuntando hacia arriba, ¿ok? Y dejamos la tecla presionada y lo único que vamos a hacer es desplazarnos con nuestras flechas de movimiento, ¿ok? Ahora, la siguiente forma es con el mouse, que es la más común de todas. Para entender esto tenemos que saber que hay diferentes cursores en Excel. A veces si nos posicionamos en diferentes partes de la celda, pues podremos tener diferentes cursores, ¿ok? Entonces, para la selección vamos a tener, como se puede apreciar aquí, una crucecita que es como de un tamaño, pues chiquito, pero tiene bordes gruesos, es una cruz gruesa. Entonces eso quiere decir que estamos seleccionando. Por ejemplo, vamos a tener una cruz que es de movimiento. Cuando tenemos esta cruz que tiene como flechitas, es para el movimiento de celdas. Por ejemplo, si yo tengo una que dice hola aquí y yo quiero moverla, me tengo que posicionar en alguna de los bordes de la celda y moverla, ¿ok? Esto es para moverla. Para seleccionarla, pues únicamente cuando esté activa puede ser en el centro, puede ser en alguna parte de la celda. Entonces lo único que tenemos que dar es clic, ¿ok? Y pues con el mouse lo único que tenemos que hacer sería seleccionar nuestra primera celda de nuestro rango y arrastramos todo el contenido o toda el área que queremos trabajar con ese rango, ¿ok? Esta es nuestra forma de selección por medio del mouse. La otra forma de selección también es a través de teclado y mouse, ¿ok? Lo que tenemos que hacer, pues es
damos clic en nuestro primer elemento del rango que vamos a seleccionar, o de nuestra primera celda que vamos a seleccionar, y lo único que tenemos que hacer es pues más o menos visualizar el área. Por ejemplo, si yo quiero que voy a trabajar con esta área, este rango, ¿no? Entonces más o menos voy a visualizar el área que yo quiero trabajar, y dejando la tecla Mayús presionada y presionando clic en el final, o más o menos el área donde quiero trabajar, miren, solito se presiona. Solitamente nos llena todo ese rango. Puedo hacerlo tanto de manera vertical como de manera horizontal también. Entonces, pues eso nos permite también seleccionar rangos específicos, ¿no? Áreas específicas. ¿Ok? Entonces son las diferentes formas, aquí se las dejo, están como más explicadas también, para que puedan utilizarlas sin ningún problema. Algunos comandos de selección, esto pues nos va a permitir trabajar con ello también, porque a veces pues tenemos que seleccionar absolutamente toda una columna, absolutamente toda una columna, absolutamente todo un renglón, o hasta la propia área de trabajo, o sea, toda la hoja. Entonces pues es necesario que tengamos estos comandos como en mente. El primer comando que tenemos pues es la selección de una columna completa. Sería control y la barra espaciadora, y con eso seleccionamos toda la columna. Control, barra espaciadora, y seleccionamos toda la columna. ¿Ok? Entonces, dependiendo la celda que hayamos seleccionado, es la referencia que va a tomar para ya sea la columna o la fila. ¿Ok? Si nosotros seleccionamos esta, si presiono control y la barra espaciadora, pues va a tomar la columna que hace referencia a la celda que nosotros seleccionamos. ¿Ok? Ahora, para el caso de la selección de una fila, pues sería con la tecla Mayús y espacio, y seleccionamos completamente toda la fila. ¿Ok? Mayús y espacio. Perfecto. Ahora, tenemos la selección de una hoja de cálculo completamente. Aquí hay dos formas de hacerlo. Una es con el comando control Mayús barra espaciadora, o sea, no tienen que presionarlos todos al mismo tiempo. Obviamente los comandos no es que los presiones todos al mismo tiempo, sino uno después del otro, pero en el orden en el que son especificados. ¿Ok? Entonces sería control Mayús barra espaciadora. Y la otra forma pues es la más común de todas, que sería control y el carácter E. Control E. ¿Ok? Control más E. Y esto también pues nos permite seleccionar absolutamente todas y cada una de las celdas que están contenidas en la hoja de cálculo. ¿Ok? Esto es para seleccionarlo. Ahora, la selección discontinua es una herramienta que nosotros utilizamos pues muy común. Esta que es lo que nos va a permitir pues seleccionar diferentes rangos y no de manera pues una tras otra. ¿Ok? No necesariamente tengo que seleccionar de manera continua, o sea, una serie, se podría decir, sino que consecutiva, perdón, sino que puedo seleccionar diferentes fragmentos de celdas o diferentes segmentos de celdas con el fin de que pueda yo trabajar con esos segmentos específicos, ¿ok? O esas partes específicas. ¿Cómo realizo esto? Pues realmente como lo hemos trabajado, aquí sí es de bastante ayuda el uso del mouse, ya que si no, pues se puede dificultar un poco. Entonces, presionando la tecla control, si yo quiero seleccionar otra celda, entonces lo que voy a hacer es con la tecla control presionada, la presiono y miren, puedo ir seleccionando celdas sin ningún problema con la tecla control. ¿Ok? Si yo quiero un rango de selección completo, entonces lo que tengo que hacer es control y selecciono el rango que yo desee, ¿no? Selecciono puedo seleccionar aquí. Mientras tenga la tecla presionada de control, yo puedo realizar esta discontinuidad precisamente de selección y sin ningún problema no me afectará. Lo que sí deben de tener cuidado es que si yo suelto la tecla control y selecciono alguna otra parte, se va a borrar absolutamente todas mis selecciones anteriores. ¿Ok? Entonces esa es la selección discontinua. Vamos a ver el formato de celda. Para abrir pues el formato de celda, lo que vamos a presionar va a ser la tecla control 1 y vamos a tener formato de celdas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con este formato de celda? Es que nosotros vamos a tener diferentes herramientas para trabajar directamente con
los valores contenidos dentro de esta celda, ¿ok? Entonces eso pues nos sirve tanto para darle formato al texto, o a lo mejor para trabajar con diferentes valores numéricos. Entonces son formatos específicos, ¿ok? Perfecto. Pues lo primero que tenemos que ver pues es el formato de número, control 1, recordemos. Control más 1, tenemos la pestaña número. Esta pestaña de número pues es para trabajar con diferentes valores numéricos, ¿ok? Supongamos que yo tengo el valor de 1000, ¿no? Bueno, con diferentes tipos de datos, no solo numéricos, con diferentes tipos de datos, ¿ok? Primeramente pues tenemos la categoría general. La categoría general es la manera preestablecida en la que los tipos de datos se manejan. Si yo ingreso texto, si yo ingreso algún número específico, pues siempre se van a guardar de manera general. Aquí tenemos una lista desplegable que es con la que podemos acceder también rápidamente a todos los formatos que están preestablecidos por parte de Excel. Entonces, pues de todas las celdas, si se pueden dar cuenta, están de manera general. Entonces, es la forma que trabaja Excel, pero no necesariamente tenemos que trabajar con ella, ¿no? Entonces, nosotros podemos asignar formatos específicos a través de esta pestaña bueno, este formato de celdas y pues la pestaña de número, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la cuestión de número. Aquí, como lo pueden apreciar, les puse pues más las categorías con las que cuenta. La pestaña número pues precisamente lo que nos permite hacer pues son diferentes formatos para formas de presentación de los datos. O sea, de esta forma podemos presentar los datos de numéricos o diferentes tipos de datos en forma de un formato específico que nosotros le brindemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la cuestión de la categoría número, podemos manipular el número de decimales con el que podemos contar. Si no queremos contar con ninguno, pues 0. De hecho, aquí miren, tenemos una pequeña muestra. En la muestra se nos enseña cómo será más o menos la visualización del dato, o sea, cómo lo vamos a visualizar en la celda ya cuando nos salgamos de esta pestaña. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo con 3 decimales y la acepto, pues, se me van a dar 3 decimales, ¿ok? Otra forma también de trabajar con los decimales son con estos iconos que están aquí, que serían de aumentar y disminuir decimales. Entonces, de alguna forma lo que me permite pues es la manipulación de los decimales contenidos dentro de este formato, ¿no? Entonces puedo agregarle ceros, puedo quitarle ceros y pues de hecho aquí, o sea, a lo que se refiere es de que pasa de un cero y le estoy agregando otro cero, ¿no? Y por ejemplo aquí pasa de dos ceros y le estoy quitando un cero, ¿no? Entonces tenemos lo que es aumentar ceros, aumentar decimales y disminuir decimales. Perfecto. Entonces, también tenemos la separación de miles, o sea, de la cuestión de para cantidades mayores a 1000. Entonces, la podemos, si activamos esta casilla, si nosotros presionamos esto y se activa la palomita, activamos esa casilla, lo que nos va a permitir es de que si nosotros tenemos un número mayor a 1000, supongamos 180,000, pues se nos va a generar una coma que va a separar los miles, ¿no? Es más, si tuviéramos 1,000,000, pues cada 3 lo va a separar, ¿no? Porque ese es el formato específico con el que se separan los miles o miles de millones o millones. Entonces, se va a ir separando poco a poco, ¿no? También algo que cabe recalcar, cuando podemos trabajar con números negativos, formatos para números negativos. Para el caso de los números negativos, pues se nos presentan aquí diversas opciones para trabajar con ellos. Por ejemplo, que se presenten con signo. Si nosotros dejamos esa opción y yo, por ejemplo, llegase a poner un símbolo negativo en lo que es nuestra fórmula, pues se me va a presentar con el símbolo negativo al inicio, ¿no? Sin ningún problema. Pero vamos a ver que pues existen otros tipos también de formatos. Por ejemplo, que no se me presente con el signo, pero se me presente de color rojo. ¿Ok? Entonces, perdón, no la seleccioné, sería que se me presente de color rojo. Entonces, aquí como podemos ver, en nuestra barra de fórmulas, pues tenemos lo que es un número negativo, pero al momento de que ya tenemos la visualización,
pues ya no se presenta pues como tal el signo, sino quiere dar a entender que cuando encuentra un número negativo, pues lo que tiene que hacer es ponerlo con un formato de color rojo, ¿no? También tenemos el formato de que sea signo negativo, pero con un formato de color rojo. Entonces ahí pues ya son especificaciones que ustedes pueden darle, ¿no? Dependiendo de la forma de trabajar, que de hecho pues ustedes pueden realizar sin ningún problema cálculos y pues se los va a detectar. O sea, eso no afecta en la cuestión de los cálculos. Por ejemplo, si yo llegase a tener una fórmula, ¿no? Por ejemplo, si llegas a tener otro dato que es 1.000.000, por ejemplo, ¿no? Y llegas a trabajar con estos datos, con este de aquí menos este de aquí, pues el resultado serían menos 2.180.000 pesos, dado que pues este es un número positivo y este es un número negativo, y como los estoy restando, pues las leyes de los signos, podemos obtener que son 2.180.000 pesos. A pesar de aquí no trabajar directamente con el signo o de presentarlo, pues le estamos dando a entender a Excel de que cuando se presentan los números negativos los tiene que tratar de esa forma, ¿ok? Entonces esa es nuestra pestaña de número. También tenemos lo que es la pestaña de moneda. Esa opción que ahorita acabamos de ver, que es el trabajo de números negativos, pues también la podemos encontrar en lo que es pues también en la categoría de moneda o en la categoría de fracciones. Son cosas que pues podemos trabajar con ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de la moneda, en la categoría de moneda, igualmente podemos trabajar con los decimales. En el caso del símbolo, pues nosotros elegiremos la localización o la región en la cual nosotros pues nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si queremos trabajar con México, pues sería la cuestión de los pesos. De igual forma podemos trabajar los números negativos, y lo único que va a pasar, tenemos que seleccionar, perdón, la celda. eh, Recuerden seleccionar siempre, si no les va a pasar como a mí. Seleccionamos, por ejemplo, aquí el símbolo, que va a ser el símbolo de pesos para nuestra cuestión, y pues simplemente lo que nos está lo que nos está agregando pues es el formato de que vamos a trabajar con pesos. O sea, el símbolo de pesos no lo va a agregar, ¿ok? Es un número negativo, como lo que podemos ver aquí. Tenemos que son pesos porque nosotros le asignamos el tipo de la categoría de formato de moneda. Entonces pues podemos trabajar con él. Ya no se presenta como un número, sino se presenta como una moneda, ¿no? O sea, referencia a que estamos trabajando con la moneda del país. Entonces, ahí se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, tenemos lo que es la parte de la moneda. Pues continuamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, esto pues es una parte de texto. Aquí vamos a poner trabajando números, ¿no? Números, monedas, ¿ok? Ahora lo que sigue son fechas. Vamos a trabajar con fechas. Aquí vamos a tener dos formas diferentes de presentar la fecha. Primeramente lo que es, pues podemos agregarla tanto con guiones, por ejemplo, o directamente con la fecha como tal. Por ejemplo, 14 de febrero de 2023, de 2024, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si nosotros le agregamos de esa forma, pues la mayoría de las veces pues no lo va a corregir. Por ejemplo, a guiones, si es agregado con guiones o si es agregado con
la mayoría de las veces tenemos que agregar la fecha de esta forma, o sea, 14 diagonal febrero diagonal 2023, y ya es como un formato específico, ¿no? Pero aquí lo que vamos a tener va a ser dos formas de trabajarla con fecha corta. La fecha corta pues es un formato de fecha donde podemos manipular rápidamente. Esta sería la fecha corta. La fecha larga pues sería completamente lo mismo. Por ejemplo, esta parte de aquí podemos trabajarla con fecha larga. Y miren, se nos va a mostrar este formato, ¿no? De tal manera que pues podamos visualizar el día específico, el día, el mes y el año. Entonces estos son los formatos que podemos tener. De hecho, pues contamos con mayor número de formatos. Como aquí podemos ver, pues contamos con, a lo mejor si quiero que muestre el año, por ejemplo, o si lo quiero que lo muestre con guiones, o si quiero que primero muestre el año, entonces nosotros podemos pues, darle el formato específico que pues, nosotros que ustedes gusten, ¿no? Por ejemplo, que inicie con fecha, entonces con el día, mes y año, y con D, entonces nosotros podemos dar como que ese formato específico, precisamente para poder trabajar con pues lo que nosotros requiramos, ¿no? O con lo que deseemos mostrar como tal al público. Entonces, déjenme aquí les doy formato a esto. Aquí, por ejemplo, vamos a ahora a trabajar, ya tenemos la fecha corta, la fecha larga. Por ejemplo, si queremos trabajar con lo que son horas, pues igualmente para agregar las horas, la convención que normalmente se utiliza, pues es con el uso de 2 puntos, por ejemplo. De esta forma, pues, podemos tener como que no quiere decir que eso ya sea una hora, ¿ok? Pero normalmente la convención con la que trabajamos, pues son con 2 puntos. Obviamente, pues aquí nosotros, por ejemplo, si yo le llego a poner las 5, que sea 5, o sea, el valor 5, que me deje el valor de 5, ¿ok? Por ejemplo. Creo que es porque está personalizado. Mira, si yo tengo el valor de 5, ¿ok? Y lo que quiero es la hora. Aquí lo que me va a decir es, pues, muestra como que el hecho de la hora va a especificar el día, el mes, el año y la hora, ¿ok? Entonces tenemos que cambiar aquí nosotros el diseño. Si lo que yo quiero es especificar que son las 5 de la tarde, pues puedo especificarlo de esa manera, que sean del 2023, el 5 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, ¿no? Este es como que el formato específico de hora para que puedan ustedes trabajar con él. Pero, por ejemplo, para la visualización, o sea, lo que queremos que le mostremos, lo queremos mostrar al usuario como tal, pues podemos tener aquí también diferentes estilos de formato de hora. Por ejemplo, si trabajamos con el formato de 24 horas o si trabajamos con el sin formato de 24 horas, pues podemos agregar lo que son las cuestiones de PM o AM, ya sea el caso, ¿no? Al que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, aquí, y ya sería un formato más específico aún todavía a lo que nos estamos refiriendo como tal, ¿ok? Entonces, el formato pues puede ser hora, minutos y segundos, o dependiendo de qué es lo que ustedes desean mostrar, ¿no? A lo cual se quieran referir. A lo mejor nada más quieren horas y minutos, y de alguna forma también pueden trabajar nada más con eso, ¿ok? Y pues también tenemos lo que son los porcentajes, por ejemplo. ¿Okay? Tenemos la cuestión de los porcentajes. Aquí lo que va a hacer Excel va a ser tomar el hecho del número que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 6 de manera general, ¿no? Ok, tenemos el valor de 6. Va a tomar este valor que estamos nosotros asignamos, este valor numérico, y lo que va a hacer, si nosotros le ponemos en la pestaña que queremos tomarlo como porcentaje, lo va a multiplicar por 100. Entonces tenemos que considerar ese hecho para contemplar
por cuánto lo va a multiplicar, ¿no? Por ejemplo, si lo que yo quería referirme era que era el 6%, pues entonces tengo que multiplicarlo por 0.06, ¿no? Pongo 0.06, lo convierto a porcentaje y pues simplemente se vuelve el 6%. Entonces, el valor contenido aquí lo va a multiplicar por 100 y pues eso de alguna forma ya lo va a convertir en porcentaje. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de trabajar con los porcentajes. Aquí vamos a trabajar ahora con las fracciones, con la fracción. ¿Ok? Para la cuestión de la fracción, por ejemplo, supongamos que tenemos de manera general un número, ¿no? Vamos a poner 0.08, una fracción así. Tenemos un número específico aquí. Entonces, si nosotros queremos trabajar con lo que son las fracciones, pues al seleccionarlo nos va a expresar que esto, pues miren, esto es una fracción, ¿no? Nosotros podemos definir aquí como tal en qué formato lo queremos, por ejemplo, de un dígito, lo queremos hasta 2 dígitos, hasta 3 dígitos, como medios, como cuartos. Obviamente, pues cuando lo trabajamos en fracción también nos va a dar una aproximación, porque pues de alguna forma nos lo trata de dar de manera más exacta, pero como lo estamos limitando al hecho de que cumpla cierto formato en octavos o en 16avos, pues nos va a dar una cierta aproximación, ¿no? Entonces, pues a veces es mejor trabajar con estos formatos de aquí, que es hasta 3 dígitos, eso porque nos da de manera más exacta con lo que queremos trabajar, ¿no? Que sería en esta ocasión sería de fracción. Ok, entonces ese es para el formato de fracción. Ahora, lo que tenemos, aquí les dejo cada uno de las cosas que podemos trabajar. Y finalmente, pues tenemos el texto, ¿no? La definición de que esta celda de aquí se va a comportar como un texto. Hola, soy texto. ¿Ok? Al momento, pues nosotros de manera general, pues estos normalmente no los modificamos con el hecho de texto. Es una buena práctica hacerlo porque pues así supongamos que no somos la única persona que lo está haciendo como tal. Entonces, de alguna forma especificamos que esa celda pues se debe de trabajar como texto. Pero pues si lo dejamos en general también, normalmente luego no cambiamos ese hecho, ¿no? Pero si nosotros seleccionamos aquí el tipo de formato con el que queremos trabajar y pues es formato de texto, pues ahí lo vamos a tener, ¿no? Que esto es texto y no se va a poder modificar. De hecho, pues no cuenta como tal con atributos para trabajar con él, pero pues lo único que estamos diciendo es que esa celda es texto. ¿Ok? Ahora, la científica, pues esta notación ya la habíamos visto anteriormente en la clase pasada, pero otra vez la volvamos a ver. De alguna forma especificamos que el formato con el que vamos a trabajar de números, pues va a ser de forma científica, ¿no? Podemos trabajarlo directamente, por ejemplo, agregando lo que es E y poniendo más, por ejemplo, 6, y entonces ya tenemos lo que es nuestra notación científica. De hecho, hasta el formato ya luego lo identifica de que estamos tratando de utilizar notación científica. O pues la otra forma pues sería, por ejemplo, si yo tengo 300,000, ¿no? Que tengo un número así de grande. Cuando tengo números grandes normalmente me los cambia a notación científica, pero por ejemplo pues aquí no me modifica. Entonces yo sería como cuestión de que yo lo identifique como que es notación científica, ¿no? Entonces, de esta forma pues podemos trabajar también lo que son este, los tipos de fuente, ¿ok? Entonces, digo los tipos de fuente, los formatos específicos para las notaciones científicas, ¿ok? Entonces, tenemos esta parte de aquí. Déjenme le pongo Word. ¿Ok? Entonces, estos son nuestras categorías con las cuales podemos trabajar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero crear mi propia categoría? ¿Ok? Pues también tenemos una categoría personalizada. ¿Ok? Con esta personalización de categorías, pues lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero que mis datos de pesos se muestren, digo, de la cuestión de moneda, se muestren como pesos, ¿no? O sea, que al final
yo agrego un texto que diga pesos, ¿no? Entonces nosotros podemos dar formatos específicos que después podemos utilizar nosotros mismos para otros tipos de celdas, ¿no? O para otras celdas. Entonces, esta personalizada, pues nosotros podemos generar nuestro propio formato. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Sería control 1, abrimos nuestra pestaña, nos vamos aquí a la parte de personalizada, se nos muestran varios formatos con los cuales podemos trabajar. De hecho, pues aquí se tienen varios formatos. Por ejemplo, si queremos hacer un formato de fecha, pues sería seguir como que estos patrones. Estos son como nomenclaturas que ya están, ¿no? Por ejemplo, que sea mes, o que sea día y mes, o que sea día, mes y año. O sea, de alguna forma se tienen así como que formatos específicos, pero por ejemplo aquí pues queremos crear, ¿no? Por ejemplo, si en dado caso quisiera yo agregar algo de pesos, lo que tendríamos primero que hacer pues sería darle un formato. Esto es para contemplar las posiciones de los números, o sea, de alguna forma cuántos números queremos trabajar. Por ejemplo, si yo quiero que sean 3 números, sería el símbolo de numeral o de gato, como normalmente lo conocemos, es para contemplar posiciones, ¿no? Entonces, si yo le digo que cada 3 quiero que me divida con una coma los miles, entonces lo especifico de esta forma, ¿ok? Algo que también cabe recalcar es que el formato específico con el que trabajaremos, por ejemplo, para este caso, es si yo quiero agregar un símbolo de pesos, pues vamos a trabajar primero la cuestión del número y entre comillas va a ir después la palabra que queramos agregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo presiono, pues en mi formato específico, ahora, cuando yo le presione 1000, pues obviamente lo que va a ser 1000 pesos, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, nosotros en esta personalizada, se agrega en la parte de aquí, nosotros podemos poner, por ejemplo, cuántos ceros también queremos. Por ejemplo, si quiero 3 ceros y yo le presiono, pues puedo poner el número de ceros que están aquí. Creo que le puse doble cero, pues se aparece de esa forma. Puedo trabajarlo. Esto es coma. Entonces, puedo tener este tipo de formatos, ¿no? Pero para agregarle el texto, recordemos, es entre comillas, ¿ok? Si yo lo que quiero es que si me lo muestre de esa forma, por ejemplo, que me muestre de esta forma el formato, lo que también tengo que hacer, pues es ahora, por ejemplo, contemplar el hecho de que también puede agregar números negativos, ¿no? Por ejemplo, si quiero que los números negativos me los ponga entre paréntesis, por ejemplo, si quiero que me los ponga entre paréntesis, tengo que abrir otro segmento ahora para contemplar números negativos. ¿Cómo abro esa opción? Con punto y coma. Si yo pongo punto y coma, tengo la sección de positivos y ahora voy a trabajar con la sección de negativos, ¿ok? Para la sección de negativos quiero que utilice exactamente el mismo formato, solamente que quiero que me lo guarde entre paréntesis, ¿ok? Si quiero que me lo guarde entre paréntesis, ahora cada vez que trabaje con un símbolo negativo, pues me lo va a poner entre paréntesis. Entonces podemos condicionar el hecho de que me ponga entre paréntesis los símbolos negativos. Ahora, por ejemplo, si quiero ponerlo en determinado color, por ejemplo, si quiero poner un color rojo para la cuestión de los símbolos negativos y un color azul para la cuestión de los símbolos positivos, entonces lo que hago es poner esa nomenclatura y simplemente se ponen los colores. Por ejemplo, si yo le cambio aquí el formato, pues se va a poner en azul, que yo estoy trabajando en azul con los números positivos y en color rojo los símbolos negativos, ¿ok? Y entre paréntesis. Y pues de esta forma también podemos tener consideraciones, abrir otro segmento. Por ejemplo, es algo que también nos permite abrir otro segmento, porque ¿qué pasaría si yo agrego un color, si yo agrego un cero, ¿no? Entonces, contemplando el hecho de que se trabaja con números positivos, entonces siempre es así ese orden. Números positivos, números negativos, y ahora, ¿qué pasa si se introduce un cero? Pues podemos también darle un valor, ¿no? Por ejemplo,
que cada vez que ingresen un 0, esto es como un tipo de comparación, que cada vez que ingresen un 0, pues se muestre el valor sin valor de color verde, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo lo presiono y ahora si yo agrego un 0 aquí, pues se me va a aparecer un color verde y me va a aparecer que no tiene ningún valor, ¿no? Esto es como para especificar. Esto normalmente sirve para cuestiones de datos, cuando trabajamos con macrodatos o datos en cantidades bastante grandes, pues nos permite de alguna forma llevar un control, ¿no? De precisamente nuestros formatos y pues como de alguna forma trabajar el hecho de de especificarle a otra persona cómo es el formato que se debe de llevar. Nosotros preestablecemos el formato y ya los datos que él ingrese pues se van a presentar de esa forma, ¿no? Entonces, pues esa es la pestaña de número. Ahora vamos con la pestaña de alineación. Esta pestaña de alineación, pues es, por ejemplo, vamos a poner aquí algunas celdas, por ejemplo, nombre, apellido, domicilio, ¿no? Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Por ejemplo, esto es una tablita, ustedes la pueden ver aquí. La pestaña de alineación, como lo que pueden ver, cuando yo pongo mis datos aquí, pues no tienen como que un formato específico, ¿no? La alineación es respecto a la celda, respecto a las posiciones del texto. Aquí tenemos un grupo de opciones que se llama alineación. Esta podemos trabajar directamente con la alineación que nosotros, de nuestra preferencia. Tenemos lo que es la alineación horizontal. La alineación, la alineación horizontal es la parte de abajo, la alineación vertical es esta de aquí. La alineación horizontal y vertical se refieren a, por ejemplo, cómo quiero que quede posicionada respecto a la celda en mi texto, ¿no? Por ejemplo, que esté centrada o que esté en la parte superior, inferior. Es superior, centrada o inferior, ¿no? Esto es de manera vertical, por ejemplo, en la parte pues horizontal, izquierda, centrada o derecha, ¿ok? Entonces, es una forma como de especificación de alineación con respecto a la celda, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo de esa forma. Algo que me gustaría aclarar, que me gustaría decirles, es de que, por ejemplo, aquí podemos nosotros ajustar el ancho de nuestra celda a nuestro gusto, simplemente posicionando en el encabezado de la columna o en el encabezado de la fila, y se nos va a poner un cursor como si fuera una flechita refiriéndose hacia donde nos queremos mover, y simplemente dando clic y arrastrando podemos modificar lo que es el ancho de nuestra columna o el ancho de nuestra fila, ¿no? O el alto de nuestra fila, se podría decir. Entonces, si nosotros queremos que se ajuste, por ejemplo, al texto, lo que tenemos que hacer es nos posicionamos en el encabezado de nuestra columna, en el encabezado de nuestra columna, y cuando se pone esta flechita, lo que hacemos es dar doble clic y simplemente lo que va a ser ajustarnos a nuestro tamaño. Ojo, se va a ajustar al más grande de los datos que se encuentren. Por ejemplo, si yo tengo aquí una que dice nombre escuela, entonces se va a ajustar al tamaño más grande que se encuentre. ¿Ya vieron? Se ajusta al tamaño más grande que se encuentre. Entonces, también lo mismo funciona para, por ejemplo, si tenemos una de esta bastante grande, si yo presiono en la parte de filas, pues doble clic, lo que va a ser un ajustado, ¿no? Se va a ajustar completamente la parte del nombre. Entonces, respecto a la alineación, pues tenemos lo que es por ejemplo, sería el número. Y, por ejemplo, aquí tenemos tabla, ¿no? Dependiendo de todo. Esto es para mover. Entonces, la alineación pues es respecto a cómo queramos que se encuentre el texto, o más bien respecto a qué se alineará, ¿no?
Tenemos diferentes tipos de alineación, como lo antes visto. Tenemos la parte horizontal, pues sería izquierda, derecha. Ojo que aquí nos marca que sangría. ¿A qué sirve esto? La sangría es como el espaciado que está entre el límite o la referencia que se tiene de la celda. Por ejemplo, si yo le pongo un espaciado de 1, lo que va a hacer va a generarme un espacio para contemplar esa sangría, ¿no? Que debe de haber esa separación siempre, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo de esa forma. Eh, y también la otra, pues, es la parte vertical, que sería superior, central, inferior, justificar o distribuida. Pues aquí tenemos diferentes formas también de trabajarlo, ¿no? Ahora, el control del texto. El control del texto, lo que tenemos aquí es pues que pongamos, ¿no? Tenemos algo aquí, nombre del papá, ¿no? Y no cabe. Lo que podríamos hacer es un ajuste, ¿no? Pero imagínense que tienen en la parte de arriba, pues algo más chiquito, ¿no? Que nada más diga nombre. Si ustedes lo ajustan, pues va a quedar un espacio bastante grande para la cuestión del nombre, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, pues es precisamente con esta parte que dice ajustar texto. Si nosotros hacemos este ajuste de texto, lo que va a hacer, se va a alinear ahora de manera proporcional a cómo está, va a ajustar el texto al tamaño de la celda, generando varias líneas para poder guardar ahí todo lo contenido, ¿no? Entonces, esto lo que hace, pues, es un ajuste del texto a la celda, ¿ok? Y ahora, perdón. Déjenme desactivo esta parte de aquí. Ok. Entonces tenemos la parte del ajuste. También lo que tenemos es eh, una parte que se llama reducción hasta ajustar. Por ejemplo, si está demasiado grande, nosotros lo que podemos hacer es reducción hasta ajustar, y lo que hace es reducir el tamaño del texto para ajustarse como tal a la celda, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, podemos ajustarla directamente, podemos ajustar el texto o también podemos reducir hasta ajustar. Ahora, también pues tenemos el caso de la combinación de celdas, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar esto? Por ejemplo, ¿no? Eh, aquí vamos a dejarlo en nombre, nada más. Y supongamos que tenemos esta parte de domicilio, pero pues aquí cuando ponga el domicilio, pues va a ser una lata el hecho de poner avenida tal, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es abarcar varios espacios, vamos a seleccionar un rango, y aquí en la parte de alineación tenemos una opción que se llama combinar y centrar, y lo que va a ser combinar nuestras celdas. Ahora, como podemos ver, ya es una celda completa y ya no está dividida en celdas chiquitas, sino ya es completamente esto, ya es la celda. ¿Ok? Sí abarca todas estas columnas, pero no necesariamente tiene que abarcar o ser dividida por cada una de las columnas. De igual forma podemos trabajar la alineación aquí. Entonces, podemos abarcar tanto varios renglones digo, tanto varias filas como varias columnas, ¿ok? Y de esta forma trabajar también. Si lo volvemos a presionar, pues vuelve otra vez a su estado natural, pero si lo presionamos solamente una vez, tenemos esa opción de combinar las celdas, ¿no? Tenemos esa opción de combinar celdas. También tenemos, si aquí presionamos la lista de desplegables, sería combinar y centrar. Lo que hace va a ser combinar la celda y centrar el texto. Combinar horizontalmente, esto va a hacer que se combine nada más la parte de las filas. La combinación de celdas, si nosotros seleccionamos varias celdas y le presionamos la combinación de celdas, lo que va a hacer combinar completamente toda la celda, ¿no? Y ahora tenemos lo que es la separación de celdas. En el caso de haber combinado, si presionamos separación de celdas, pues va a volver a su estado natural. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver lo que es
la parte de la orientación. ¿A qué me refiero con la parte de la orientación? Que pues nosotros podemos darle un ángulo completamente a lo que es nuestro texto, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo quiero que combine todas estas celdas de aquí, ¿ok? Ya tenemos la parte de tabla, ¿ok? Ahora, si yo lo que quiero es que abarque completamente toda esta área, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es una orientación, le voy a poner unos 90 grados, que me haga unos 90 grados, y mi texto lo va a acomodar ahora a 90 grados, ¿ya vieron? Y de esta forma pues podemos tener el control total de nuestro texto y ver más o menos cómo sería el formato que nosotros quisiéramos darle a nuestra tabla. ¿Okay? Puedo ponerle a lo mejor un ángulo de 45 grados, y pues se me va a poner en un ángulo de 45 grados respecto a mi celda. ¿Okay? Aquí como combiné todas estas celdas, pues de alguna forma se realizó de esta forma. Si yo combino, si yo aplico este tipo de ángulo aquí, por ejemplo, que me dé un ángulo de, ¿qué será? Aquí pueden ponerlo tanto con la flecha o directamente aquí, los grados, de 60, ¿no? Por ejemplo, ahí le puse un ángulo de 60, pues ya puedo trabajar de alguna forma con ese ángulo para ese texto, ¿no? Por ejemplo, igual vamos a ver aquí este sería un ángulo de 60 igual, por ejemplo, este también sería un ángulo de 60 y vamos a dejarlo también con un ángulo de 45, ¿ok? Entonces nosotros le podemos dar como que ese formato a nuestras tablas. ¿Para qué? Porque por ejemplo ya cuando agregamos lo que es la cuestión de los bordes, que es lo siguiente que vamos a realizar, eh, podemos, por ejemplo, como que cambia la orientación del borde, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, aquí cambiamos la orientación de como que giramos el hecho de los nombres o del texto que estamos trabajando y podemos tener un mayor manejo de la tabla, ¿ok? Entonces, de derecha a izquierda, esta parte de aquí del contexto, digo, de derecha a izquierda, de dirección del texto, es con términos de lectura. O sea, por ejemplo, cuando trabajamos con funciones, ¿cómo queremos que se lea nuestra parte de lo que hayamos agregado? Por ejemplo, ya sean valores numéricos o ya sea texto. Normalmente por convención vamos de izquierda a derecha, pero pues para el caso de los chinos o de la parte oriental creo que leen de derecha a izquierda. Entonces, pues sí hay muchas también formas también de leer, ¿no? Tenemos la pestaña fuente es esta parte de aquí, y pues de manera general pues es como lo hemos trabajado hasta ahorita. La mayoría de todos nosotros hemos trabajado en alguna parte con esto. En la parte de fuente pues podemos cambiar aquí, nos proporcionan varios estilos de fuente. Si por ejemplo podemos seleccionar algún estilo de fuente y pues se va a cambiar absolutamente el estilo, ¿no? Entonces, a una que yo les recomiendo, me gusta mucho trabajar con ella, se llama Times New Roman, pero aquí pueden pues ustedes seleccionar, ¿no? Creo que luego no me las muestra. A ver, creo que aquí no está para Excel, pero por ejemplo podemos trabajar con la clásica, ¿no? Arial. Si trabajamos con Arial, pues aquí tenemos ya nuestra parte, ¿no? De hecho, aquí pues tenemos lo que es nuestro grupo de opciones de fuente. Aquí podemos también manipularla directamente. Por ejemplo, cambiarle directamente el nombre, digo el tipo, el estilo de fuente y cambiarse, ¿no? Podemos cambiar el tamaño. Aquí, por ejemplo, nos permite creo que hasta 16,000 el tamaño. Está bastante amplio. Podemos ponerlo tanto como número, tanto como presionar botones para ir incrementando o decrementando el tamaño, ¿no?
tenemos la cuestión de las negritas. Estos comandos les sugiero que se los aprendan. Si ustedes se posicionan arriba de lo que es la opción, el icono, y pueden ver ahí el comando que les solicita, ¿no? Entonces sería control N, por ejemplo, para activar las negritas. Si yo presiono control N otra vez, pues se desactivan. Si yo presiono control N, se van a activar, pero aquí, por ejemplo, no es muy notorio por el tipo de letra. Por ejemplo, si yo presiono control N, se desactivan. Si yo presiono control N, se activan otra vez, o lo pueden activar directamente con presionar el botón en la parte de aquí, ¿no? También, por ejemplo, aquí pues, se los muestra el estilo, se lo pueden presionar ahí, y pues ya, únicamente lo que hace es se activa el estilo, ¿ok? Para control K sería para cursiva, también lo pueden hacer presionando el botón, o control S para la cuestión del subrayado, ¿ok? También tenemos lo que es el color, pues nosotros podemos cambiar el color de la fuente, el color del tipo de fuente. Por ejemplo, si yo lo quiero rojo, a lo mejor le puedo cambiar el color de la fuente, lo puedo cambiar a morado, lo puedo cambiar a azul. Ojo, porque es muy importante el hecho de el color de la fuente o el color de fondo, ¿ok? El color de la fuente se va a mostrar con una A y un rengloncito abajo con el color que estamos seleccionando nosotros o con el que estamos trabajando. Y el color de fondo es como una pinturita con un renglón abajo con el color que estamos trabajando, ¿ok? Entonces eso es para respecto al color de fondo, ¿ok? Tenemos, pues aquí se nos muestra lo que son algunas opciones. Este de fuente normal es para regresar a los predeterminados, ¿ok? Para regresar a lo predeterminado, tenemos el color, pues el color nosotros lo podemos cambiar, el tipo de subrayado, doble, simple, como ustedes gusten. Los efectos, ¿a qué me refiero? Aquí nos muestra una vista previa de cómo se mostraría nuestro texto. Los efectos sería, por ejemplo, tachado si queremos cancelar algo, un superíndice, por ejemplo, para las cuestiones de potencias o eso, o un subíndice, por ejemplo, para las personas que trabajan con reacciones químicas o todo eso, podemos trabajar también con subíndices. Entonces, estos son efectos que les podemos dar. Por ejemplo, si yo activo la casilla de superíndice, bueno, que aquí como no la seleccioné, de subíndice, lo que va a hacer, pues va a ser ponérmelo en forma de subíndice, ¿no? Entonces, son cuestiones que se deben de manejar aquí, ¿ok? Para las cuestiones, pues, de los bordes, aquí tenemos, por ejemplo, trabajando con lo que es esto, pues nosotros, por ejemplo, si activamos la cuestión de los bordes, si yo activo, por ejemplo, estos bordes de aquí para esta parte de acá, lo que va a hacer, pues va a ser respetar como que la orientación a la cual estamos nosotros refiriéndonos, ¿no? O sea, es como que respeta la orientación que se sigue con respecto al texto, ¿ok? Esa es con respecto al texto, está como que respetando el hecho de que nosotros estamos seleccionando esa casilla, pero esa casilla tiene una alineación de texto pues completamente diferente, ¿no? Entonces, nosotros podemos agregar pues bordes diagonales, a lo mejor en forma de cruz, ¿no? Y miren, pues así se nos va mostrando más o menos el formato. Entonces podemos ir generando pues nosotros nuestra propia parte. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, hay un corte, dado que creo que no son del mismo ángulo. Sería cuestión de visualizar el ángulo con el que están. Bien. Manejo de superíndices y subíndices. ¿Okay? Tengo lo que es la cuestión del borde. También puedo asignarle bordes específicos a lo que es la pestaña. Ya sea que los trabaje directamente desde esta parte de aquí, por ejemplo, sería el manejo de bordes externos o bordes preestablecidos precisamente para trabajarlos. A lo mejor, por ejemplo, no quiero que tenga borde, ¿no? Si antes tenía borde, yo se lo puedo quitar. O si quiero que solamente me ponga el borde izquierdo, me va a activar solamente el borde izquierdo, ¿ok? Si yo quiero que me ponga el borde superior,
únicamente me va a mostrar el borde superior. Entonces puedo yo como ponerle bordes específicos a ciertas secciones de la celda únicamente, ¿ok? Por ejemplo, para el caso de cuando tenemos cosas aquí en diagonal, también le podemos dar ese tipo de bordes para que pues dé una especie como de tabla, ¿no? Por ejemplo, que me muestre de esta forma. Sería, aquí esto es para activar, por ejemplo, lo que es borde izquierdo o lo que es borde derecho. Si yo lo activo, miren, este formato pues, se va a aplicar de acuerdo a cómo tenga yo la orientación del texto, ¿ok? A cómo esté orientado el texto. Entonces, pues eso es una facilidad en el aspecto de que pues nosotros podemos como tal darle formato. Por ejemplo, si yo quisiera que se muestre como en forma de tabla, pues yo ya puedo darle como que esa especie como de tabla para que precisamente se pueda como trabajar con ese tipo de bordes, ¿no? Por ejemplo, así de esta forma, yo estoy mostrando que esta es una tabla, pero lo pongo como con orientación de diferente tipo en la parte de los encabezados, ¿no? Entonces podemos darle precisamente ese formato. Para activar los bordes podemos hacerlo directamente con este icono que está aquí, que es como un cuadradito, o la otra forma pues es control 1 y directamente pues nosotros ponerle un estilo personalizado a nuestro borde, ¿no? Ya sea que queramos como agregarle un valor más grueso, a la parte de la parte del borde izquierdo. Entonces, por ejemplo, se nos va a mostrar un valor más grueso. Y así yo puedo darle como que bordes específicos a lo que es el diseño de mi formato, ¿no? Formato libre podemos darle. Por ejemplo, yo puedo seleccionar así, aquí doble línea en la parte del borde izquierdo y en la parte del borde derecho, pues sería de una línea más gruesa, ¿no? Entonces, eso es para la parte de bordes y pues finalmente también lo que tenemos es el relleno, como también lo podemos apreciar aquí. De hecho, cuando yo presiono alguna celda, pues también aquí tenemos lo que es el colores del tema. Podemos ponerle un colorcito un poquito más fuerte o relleno a la celda completamente. Si yo selecciono una celda, yo puedo ponerle un color específico. Entonces, son los colores de fondo. También podemos trabajar con lo que son tramas. Los tramas son como una especie de formas de llenado, se podría decir. Estos son tramas. También tenemos esa parte de ahí para trabajar con colores de fondo con tramas o colores de fondo pues específicos, ¿no? Y esto sería por parte de todo por parte de bordes. De relleno pues tenemos los colores y pues para la parte de proteger pues aquí podemos como tal bloquear el hecho de que no queremos que alguna celda se toque, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero que esta celda de aquí no se mueva absolutamente por nadie, también la puedo bloquear, ¿no? Que solamente quede como el hecho de que, ¿se acuerdan cuando protegíamos la hoja? Que la hacíamos como que con una contraseña y todo, pues aquí podemos bloquear lo que son celdas. Lo que sí el bloqueo de celdas, lo que primero tenemos que hacer es la protección de la hoja, precisamente. No podemos, o los cambios de los bloqueos de las celdas no se van a mostrar hasta que pues, la hoja esté como tal protegida. Vamos a ver rápidamente esto. Si yo quiero proteger, por ejemplo, esta celda, pues por ejemplo aquí sería bloqueada, ¿no? Sería activar la casilla de bloqueada, pero pues realmente lo que tenemos que hacer primero pues es bloquear la hoja. Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir a lo que es la parte de la protección de hoja. Primero pues, nos vamos a ir a lo que es revisar, a la parte de revisar, que es esta de aquí, en el cambios. Aquí, por ejemplo, sería en proteger. Si nosotros protegemos la hoja, me gusta más chiquito, aquí lo que nos va a pedir pues va a ser una contraseña para desproteger la hoja, obviamente para que pues, nosotros en algún momento si queremos modificar lo que llegamos a hacer, pues nos va a pedir una contraseña. Dice vuelve a escribir la contraseña, nos va a solicitar otra vez
y pues ya estará protegida absolutamente toda la hoja. Esto quiere decir que yo no puedo modificar ninguna celda. Entonces eso va como el hecho de que cuando nosotros le pasemos el formato a alguien, pues si queremos que no modifique, por ejemplo, lo que es esta hoja 1, pues no va a impedir que lo pueda modificar. Pero ¿qué pasa si yo quiero que solo modifique ciertas celdas? Pues precisamente para eso se trabaja el bloqueo y desbloqueo de lo que es nuestra celda en específico. Por ejemplo, si ya está protegido hasta aquí mi hoja, no se puede modificar absolutamente por nada. Pero ¿qué pasa si yo quiero que modifique precisamente esta celda que estoy seleccionando? ¿Ok? Pues lo que vamos a hacer sería la cuestión de proteger hoja, nos va a pedir precisamente nuestra contraseña. Si lo que yo quiero es primero pues acceder, ¿no?, a lo que es nuestra desprotección de hoja. Ahora, sería desactivar pues precisamente esta parte que es bloqueada, para que nosotros digamos que esta parte de aquí, esta celda que está aquí, cuando nosotros protejamos nuestra hoja otra vez, sería otra vez revisar, proteger hoja, y sería otra vez Joshua, ¿no? Y yo, por ejemplo, en estas celdas de aquí, pues no voy a poder modificar, pero ¿qué creen? Que si selecciono esta parte de aquí, ya me va a dejar modificar completamente esa celda. Todas las demás no, pero esta celda de aquí sí, ¿ok? Entonces eso es como una especie de bloqueo. También otra vez tenemos que desproteger la hoja, precisamente para poderla editar, y pues de esta forma tenemos el bloqueo de celdas, ¿no? Por cuestión predeterminada, todas las celdas están bloqueadas al momento de realizar este bloqueo de hoja. Todas las celdas se bloquean absolutamente, entonces nosotros tenemos que desactivar esta casilla de bloqueada para que podamos trabajar con ella. Esta parte de oculto es para la cuestión de fórmulas. Si yo lo que quiero es que no se muestre la fórmula, de igual forma, para que se muestren los cambios, tiene que estar protegida la hoja. Entonces, si yo quiero que se muestren los cambios, volvemos a proteger la hoja, pongo contraseña, otra vez mi contraseña, y lo que va a hacer es que si yo me posiciono en la celda que manejé como oculto, en mi barra de fórmulas no se va a mostrar absolutamente nada. ¿Ok? Aquí ya lo estoy modificando, pero en mi barra de fórmulas no se me está mostrando nada. Hay una gran diferencia, por ejemplo, si yo selecciono esta, se muestra hola, ¿no? Pero no puedo modificarla. Pero si yo me posiciono en la parte de aquí, me deja editarla, pero no se me muestra nada en la barra de fórmulas. ¿Ya vieron? Entonces, pues eso sería todo por parte de la pestaña de proteger. ¿Ok? Los errores más comunes en Excel. Aquí le subí un documento en la parte de el material. Este documento lo guardo. Aparte del material, le subí un documento. Aquí sería lo que es en la parte de trabajo de clase, el material de apoyo para el formato de celdas, la sesión 2. Hay un documento que se llama errores. Por favor, descárguenlo, precisamente para que podamos ver lo que son todos los errores o los errores más comunes. Entonces, aquí pues yo lo pongo a la mano. No sé si hay alguna duda hasta aquí con respecto a lo de proteger. Esto de proteger pues nos ayuda bastante, sobre todo para la cuestión de cuando son documentos compartidos. Si queremos que alguien de plano no toque esa celda o solamente se accese por medio de una contraseña, pues la cuestión, ¿no?, de que no se toquen. Aquí, por ejemplo, tenemos pues lo que es la protección de la hoja, que la hoja es, acuérdense, podemos tener esta es una hoja, puedo crear otra hoja completamente diferente y se va a como proteger. Entonces, dependiendo de cuál hoja es la que haya protegido, pues podré tener varias contraseñas. También puedo proteger absolutamente todo el libro, pero ese es referente a, recuerden, el libro es todo el archivo, todo el documento de Excel. ¿Okay? Entonces, para las personas que pues, ya hayan podido descargar el archivo, ¿qué pasó?
¿Qué me abre? Aquí este documento que tienen aquí a la mano son los errores más comunes que se presentan. Aquí lo que tenemos, pues el error más común es esta parte de aquí, que es pues que no se alcanza a visualizar, que nos va a aparecer estas como gatos continuos que van a abarcar completamente toda la celda. Esto lo que va a hacer es de que no, lo que significa es el tamaño de la celda no es adecuado para el contenido dentro de ella, ¿ok? Lo que nos está diciendo es de que tenemos un dato demasiado grande en una celda muy pequeña. ¿Cómo corregimos este problema? Pues rápidamente, como les había comentado, me posiciono en el cabezal de columna, en el cabezal de fila. Normalmente sucede más en el caso de la columna, y lo que tengo que hacer es presionar doble clic. Si presiono doble clic, se va a ajustar automáticamente y ya va a realizar absolutamente todo esto. La otra forma es como lo habíamos visto, que sería irnos a la pestaña de alineación y ajustar texto, ¿no? No, que esto no lo ajusta. Esto es para cuando hay más, pero lo más cuando hay texto. Pero para hacerlo más práctico, pues es nos posiciona en el cabezal y lo único que presiono es rápidamente nada más el doble clic en lo que es el final de mi cabezal y ya. Se soluciona rápidamente ese problema, ¿ok? Tengo la división entre cero. La división entre cero siempre ha sido un problema en las cuestiones hasta de las matemáticas. Es un problema pues indeterminado en este caso. Entonces también Excel pues lo detecta, ¿no? Directamente. Si yo intento dividir entre cero, ya sea en el divisor o en el dividendo, pues se me va a marcar, estás dividiendo entre cero, no puedes, es indeterminado. Entonces ahí se me va a ocurrir este pequeño error. Lo único que tengo que hacer, pues de hecho aquí me marca, si yo le presiono la casillita, si yo presiono la casillita en la parte izquierda, va a ver lo que es como un triangulito de advertencia y me va a decir error de división entre cero, ¿no? Ahí me dice normalmente a qué error se está refiriendo. En dado caso de que no te lo mencione, puedes buscar el error directamente, pero estos son los más comunes. Está la división entre cero. La solución pues es simplemente cambiar el divisor, por ejemplo. Si yo cambio el divisor, pues ya, no se me muestra. Pero si yo tengo un divisor entre cero, ya sea aquí o ya sea acá, bueno, que aquí Excel debería de detectar un pequeño problema, pero pues si nosotros tenemos un cero en el dividendo, si nosotros lo dividimos, pues sí nos detecta que esto es cero, ¿no? Directamente. Pero bueno, aquí ya sería meternos un poco más en el ámbito matemático, pero pues no, si no tenemos nada y lo queremos dividir entre 23 personas, pues ahí pues, nos va a dar un pequeño error, ¿no? Pero matemáticamente ese error pues no lo detecta aquí tanto Excel. Tenemos lo que es ND, que pues es también es un valor no disponible. Esto normalmente se da para cuando intentamos buscar un valor o contenido dentro de una hoja o dentro de una celda. Esta función ahorita pues no le pongan tanta importancia, lo vamos a ver más adelante, precisamente la función de buscar B, pero realmente este error se nos da porque estamos buscando dentro de la hoja un valor que no está disponible, ¿ok? Un valor al cual nosotros no podemos acceder. Lo único que tenemos para solucionar este valor, pues es una función que también próximamente la vamos a ver cuando trabajemos con de buscar B, que pues es precisamente para que cuando se presente ese error, pues a lo mejor mande un mensaje de valor no encontrado y entonces ya no nos mande este errorcito de aquí, ¿no? Entonces, este es un error de búsqueda, o sea que el valor de la celda a la que nosotros referenciamos no está disponible. Otra forma también de solucionar este pequeño error es verificar la referencia de nuestro valor buscado, porque luego nos pasa que a lo mejor estamos buscando en otro lugar y entonces el dato que nosotros intentamos buscar pues no está disponible, ¿ok? Tenemos este error que es el error de nombre. El error de nombre es para cuando
Lo que pasa aquí, ahí déjenme les pongo la presentación. Aquí les puse de hecho una tablita también con los errores más comunes que se tienen. Pues lo que tenemos en el error de nombre es que se puso realmente una función de mala manera. Aquí próximamente vamos a ver lo de la cuestión de funciones, pero la mayoría de las funciones son con letras mayúsculas. Si yo llego a poner de esta forma, pues me va a decir, oye, estás poniendo mal la función. Entonces, esto es porque nosotros escribimos mal la función a la cual nosotros nos queramos referir, ¿no? Entonces, esto es este error se da precisamente por error de escritura. Si yo lo que quiero es que a lo mejor me sea más práctico la suma, pues lo que tengo que corregir pues es completamente el nombre, ¿no? Esta es la forma, la solución correcta, es el corregir el nombre de la función, ¿no? Si yo la pongo con minúsculas, mira, ya lo detecta, bueno, es que no, si yo la pongo mal el nombre, perdón, lo que va a detectar pues es que pues, introducimos una función mala. Si yo ya la pongo bien, pues lo que va a hacer pues ya la va a detectar de alguna forma bien. De hecho, algo que me acabo de notar, ya tiene un control, ya no es tan minucioso con el hecho de tener minúsculas o mayúsculas. De hecho ya las detecta bastante bien. Antes sí tenías que poner como tal en los Excel que había trabajado, tenías como poner las mayúsculas y minúsculas y sí era como bastante estricto luego con eso, pero ahorita ya ha corregido también esos errores. Eso es lo importante también de nuestras versiones, ¿no? Tenemos lo que es el nulo. Pues cuando trabajamos con nulo es que este error normalmente se nos presenta porque tenemos un paso de argumentos pues de alguna forma mal también. Normalmente es muy poco común, pero normalmente es por el hecho de los rangos. Cuando trabajamos con rangos, como lo antes visto, cuando trabajamos con este tipo de rangos, si no los especificamos de alguna forma bien, se nos va a mostrar este error nulo. La forma pues, de solucionarlo pues es introducir bien el rango. Si introducimos bien el rango, pues ya se nos va a dar rápidamente esta solución, ¿no? Pero si no, pues se nos va a presentar este error. También tenemos la cuestión de valor. Pues ahorita ya ayer estaba viendo y ya hay mucha solución. De hecho le metieron bastante solución a varios problemas que daba precisamente esta falta de valor, porque antes no te dejaba como que el hecho de hecho ahorita aquí se lo puse como tal, pero es para cuando se pasa un tipo de dato que no es el adecuado para la función. Por ejemplo, la función suma, ¿no? Tenemos la función suma. Pues lo que está esperando la función suma, pues es un rango de valores, pero de tipo numérico, ¿ok? Si nosotros le pasamos un rango de valores de tipo cadena de tipo texto, pues obviamente nos va a mandar un error de valor. Pero pues ya existen correcciones que precisamente te manda un cuadro de diálogo, un cuadro de advertencia. Podemos hacerlo aquí rápido. Un cuadro de advertencia, por ejemplo, si yo le pongo suma y le pongo que quiero sumar y de aquí, pues obviamente me va a decir, hay un problema con esta fórmula. Ya tienen como que un control más específico y pues este tipo de valores, este tipo de error de valor, pues normalmente se va a dar para cuando intentemos pasarle a una función un argumento o un tipo de valor, un tipo de dato que no es válido para esta función. Próximamente vamos a ver también qué son las funciones y qué son las fórmulas, ¿no? Y pues el de ref, pues es cuando intentamos hacer una referencia a algo que no existe. Normalmente también se da mucho este error, creo que ya también no se muestra tanto, ya no es tan común. Antes sí era común porque cuando tú eliminabas completamente toda una columna, ya no existía la columna como tal. Ahorita, por ejemplo, si yo la llego a eliminar, pues me sigue apareciendo la columna G. No sé si se dieron cuenta. Si yo la elimino, sigue apareciendo G. Pero antes, si yo la eliminaba, me quitaba completamente toda esta columna G y ya no me dejaba trabajar con ella. Entonces, me seguía la H. Entonces, teníamos un problema de referencia. Pero ya se han corregido bastantes errores. Digo, pueden llegarse a ocurrir porque ya no sé, en tipos de datos más amplios,
se puede llegar a ocurrir este problema. Pero pues aquí ya en lo básico ya no se presentan tanto estos errores. El copiado de celdas, pues tenemos muchísimas formas de copiar una celda. Aquí se presentan varias. La forma más rápida pues de copiar y pegar una celda, si yo tengo por ejemplo una celda aquí, si yo la quiero copiar, pues control C de copiado, y lo que tengo que hacer es control B, ¿no? Es lo más básico que nosotros pues tenemos a la mano, ¿no? El control C, control B. Pero pues existen diferentes formas también de pegado, ¿ok? Puedo copiar control C. Si yo me voy a la parte de portapapeles, recordemos que todo se guarda en el portapapeles, ¿no? Una vez copiado se guarda en el portapapeles. Entonces lo que tengo pues, son diferentes formas de pegado. Tenemos la opción de pegar, pues esto es como normalmente nosotros lo utilizamos. Tenemos la cuestión de las fórmulas, o sea, que nada más lo único que haga pues, es que se copia absolutamente la fórmula de aquí sin algún formato específico. De hecho, aquí les especifico como que más que es lo que se tiene. Por ejemplo, si en este caso yo llegase a tener un borde, ¿no? Y yo le doy control C y me voy a la parte de acá y le digo que, bueno, como si aquí no tuviera nada, ¿no? Si yo le digo control C y que me lo pegue en formato de fórmula, pero que me lo pegue aquí, pues no me lo va a copiar, me lo va a copiar sin formato. Me va a copiar la fórmula, los datos y todo, pero me lo va a copiar sin formato. ¿Ok? Son diferentes formas de pegado. Aquí soy un poquito más específico con lo que se realiza. Si yo quiero que, por ejemplo, control C me lo pegue en esta parte de aquí, ¿no? Sin bordes, pues me lo puede pegar sin bordes. Tengo también una de las, yo creo que a ustedes también les puede servir mucho. Por ejemplo, para la cuestión de cuando trabajamos matrices, pues de hecho Excel pues es un arreglo matricial, realmente es una matriz bastante grande. Para las personas que pues tienen un poco de inexperiencia precisamente con lo que son matrices, las matrices pues son en pocas palabras tablas organizadas, ¿no? Tablas organizadas que nosotros podemos como manipular. Entonces, por ejemplo, tenemos esta tableta de aquí, ¿no? Si yo la quiero que me la pegue de forma transpuesta, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que en una tabla pues tenemos columnas y tenemos lo que son renglones, ¿no? O filas. Al momento de transponer, nuestras columnas van a pasar a ser filas y nuestras filas van a pasar a ser columnas, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos lo que es la forma de pegado de transposición, y miren, lo que va a pasar es de que nuestra columna 1 va a pasar a ser el renglón 1, nuestra columna 2 va a pasar a ser el renglón 2, nuestra columna 3 va a pasar a ser el renglón 3, y esto es una forma de transponer. De hecho, para las ecuaciones cuando trabajamos con matrices, por ejemplo, nosotros que somos ingenieros, pues es de bastante ayuda el hecho de poder utilizar esta matriz transpuesta, ¿no? Y pues eso sería la parte de copiar. Tenemos diferentes estilos de pegar. Aquí los pueden especificar con a mayor detalle. También para el pegado de imágenes, para el pegado, pues se nos presentan varios formatos. Y pues ahí están las especificaciones de cómo Excel los trabaja, ¿ok? Pues eso sería todo de mi parte. Por favor, Ana, ¿no? Ok. De compartir. Sí. Bueno, creo que el día de ayer no me tocó dar la clase de Excel básico. Apenas hoy es mi primer día dando este curso de Excel. Ayer estuve dando Python. Ahí también por si les interesa. Es en el mismo horario, pueden eh, entrar a uno y ver las grabaciones del otro. Bueno, no sé, como ustedes ahí lo deseen, pero bueno, ahorita vamos a seguir con nuestra sesión de formato de celdas. Ahorita voy a empezar a compartir la pantalla. Mm, uy. No sé si tengan alguna duda hasta aquí de alguna cosa que se vio del formato de celdas.
¿No? Perfecto. No, creo que no. Ahí ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya está bien. Ok. Um, entonces vamos a empezar a presentar. Bueno, como ya nos mostró Joshua hace unos momentos, ya vimos que con las opciones de formato de celda podemos establecer ciertas características a alguna celda para darle el formato que queramos según los datos que estemos manejando o el propósito que tengamos ahí con nuestro documento. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando necesitamos que varias celdas tengan este mismo formato? Eh, la verdad, si lo estamos haciendo así manualmente como lo estuvo haciendo Joshua, pues ya vimos que es un proceso bastante largo y más si queremos darle por ahí formato a un documento muy grande que tengamos por ahí muchos datos, sí va a ser como una tarea bastante pesada. Es por eso que existen los estilos de celda, ¿ok? Bueno, los estilos de celda ahí nos permiten establecer ciertas configuraciones a varias celdas eh, para permitir agilizar este proceso de darle formato. Ujú. Mm, por ahí en la parte de inicio de Excel tenemos un botón que indica ahí estilos de celda. Al presionarlo nos desglosa un menú bastante grande de opciones, ahí de varios estilos que ya podemos seleccionar de acuerdo a nuestras necesidades o preferencias. Ya, por ejemplo, aquí están divididos en categorías, bueno, malo y neutral. Ahí nada más es como la fuente, el color de la fuente, el color del fondo, lo que se va modificando, ¿no? Dependiendo de la categoría en que se encuentre. Igual aquí en datos y modelo vemos diferentes formatos para las celdas que estemos seleccionando, títulos y encabezados, estilos de celda temáticos, por ahí son bastantes estilos que tenemos disponibles. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos usar ninguno de estos estilos? O sea, que eh, por ahí necesitemos algún color en específico, alguna fuente en específico, que vayamos a representar algunos datos numéricos y necesitemos especificar más claramente por ahí el formato de la celda. Pues lo que podemos hacer es usar, bueno, crear un estilo personalizado. Ujú. Esto lo hacemos seleccionando la opción de nuevo estilo de celda. Ahí nos va a aparecer esta ventana. Bueno, ahorita lo vamos a checar, pero primero quiero que lo vean de forma teórica. Ya después lo vamos a ir revisando todos juntos. Mm, Primero aquí vamos a ver nuestra opción de nuevo estilo de celda. Ya nos va a aparecer esta ventana en la que podemos editar el nombre y nos van a aparecer las diferentes configuraciones que ya están establecidas, ¿no? Aquí vamos a ver número estándar, la alineación como está colocada. Si alguna de estas configuraciones no nos parece como la adecuada a lo que estamos buscando, pues simplemente vamos a presionar este botón formato de aquí y, ay, y nos va a aparecer esta ventana con todas las opciones disponibles para modificar el estilo, ¿ok? Esto ya lo vimos ahí anteriormente con Joshua, ya es la pestaña número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger. Ya vimos más o menos las opciones que están dentro de cada una y lo que podemos hacer para ajustarlo a nuestras necesidades y preferencias. Ujú. Ya una vez modificado todo lo que las especificaciones, aquí vamos a darle en aceptar y regresamos a esta ventana. Ya van a aparecer los nuevos ajustes realizados
A ver, aquí sí se puede ver la diferencia, creo, entre la fuente Adlam Display 11, texto 1, rellenar con sombreado, número estándar, alineación central horizontal, alineación. Ahí ya lo modificamos a como estaba antes. Aquí ya era como las eh, especificaciones ahí predeterminadas y ya tras haber realizado algunas modificaciones por ahí, ya nos quedó esto. ¿Ok? Ya le damos a aceptar y las celdas que estábamos seleccionando ya se les aplicó el nuevo estilo personalizado. Ujú. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? De todas formas, ahorita vamos a tratar de hacer un ejemplo bastante rápido. No hay ninguna duda, Ana. Ok. Ya para, si después quieren usar, modificar, copiar o eliminar su estilo de celda, ya nuevamente cuando presionen el botón de estilos de celda, les va a aparecer aquí una nueva sección donde aparezca el apartado de personalizada. Ahí les van a aparecer todos sus estilos y como una pequeña vista previa de cómo funciona. Ya pueden seleccionar, bueno, le dan clic derecho y pueden seleccionar entre las opciones aplicar, modificar, duplicar, eliminar. Ya sabemos que si queremos aplicar este estilo a determinada celda o a cierto rango de celdas, pues nada más habríamos que seleccionarlo mediante los métodos que ya vimos con Josh anteriormente, ¿ok? Ujú. Entonces, ay, 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 ay. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo bastante rápido. Yo ya tengo abierto Excel. Si pueden, síganme el paso en lo que voy haciendo. Si no, pues sí pongan atención porque a lo mejor les vamos a poner alguna tareita por aquí para que repasen lo que vimos, lo que estamos viendo en las sesiones, ¿ok? Bueno, eh, entonces como ya les había dicho, estamos aquí en inicio. Si estoy yendo muy rápido, si no alcanzan a ver algo, me avisan. Me detienen en cualquier momento, ¿ok? Yo creo que sí, hazle un pequeño zoom. Ok. Mm, uy. Bueno, Ahí está no, bien. ok. Entonces aquí vamos a empezar seleccionando estilos de celda. Aquí ya, como pueden ver, sale el menú que les había mostrado. Bueno, vamos a colocar primero aquí cualquier texto. Puede ser, vamos a colocar aquí varias palabras separadas. Y les vamos a seleccionar. A estas tres celdas es a las que les vamos a estar dando formato, ¿ok? Aquí simplemente con pasar nuestro cursor por encima de los diferentes estilos podemos tener ahí una vista previa de cómo se va viendo. Ya si les gusta algún estilo, si coincide con lo que necesitan, lo pueden seleccionar, pero si no, vamos a pasar a nuevo estilo de celda. Aquí en la parte de abajo presionamos y les sale este menú que ya les había mostrado. Las opciones que ya están predeterminadas. Vamos a darle formato, vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a darle alineación horizontal, vamos a centrar, en vertical también. Ok. Bueno, aquí la verdad es que ustedes pueden seleccionar los ajustes que ustedes quieran, nada más es como para que puedan probarlo. No es necesario que sigan los mismos pasos que yo estoy haciendo tal cual. Simplemente estamos como probando las diferentes opciones que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, yo creo que vamos a cambiarlo a esta fuente, aptos mono, tamaño, vamos a cambiarlo a 9. El borde lo podemos aquí modificar.
El relleno lo voy a cambiar a azul clarito. Y vamos a dejar estas opciones como están. Le damos en aceptar y nos regresa a mostrar esta pequeña ventana. Ya están todos los valores actualizados. Ay. Ujú. Y ahora lo que vamos a hacer es nombrar nuestro estilo. Podemos ponerle cualquier nombre, pero sería bueno que le colocaran uno con el que puedan reconocer sus características más fácilmente, ¿no? Ok, ya le di nombre, ahora aceptar. Y uy, ya aquí nos aparece en en el apartado de estilos de celda. Si lo presionamos de nuevo, ya vemos aquí el apartado de personalizada y aquí aparece nuestro estilo. Vemos la vista previa, ya que vimos que sí está bien, pues lo podemos aplicar o dando clic derecho nos aparecen las opciones de aplicar, modificar, duplicar o eliminar. Bueno, aquí lo vamos a aplicar, entonces ahí está. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con los estilos de celda personalizados? Mucho como dijo Ana, la verdad No, es que está bien. esta parte es muy práctica para el hecho de no estar haciendo todo otra vez, sino ya tienes como guardado tu propio estilo, tu formato. Sí, justamente a diferencia ahí del formato de celdas que seleccionamos ahí una sola celda y tenemos que darle formato a esa. Por ejemplo, ya nos ahorramos el proceso de darle formato a estas otras dos celdas, simplemente eligiendo como un solo ajuste, ¿no? Así nos ahorramos bastante tiempo para darle formato a documentos ya grandes, con todas las opciones que ya nos había mostrado Joshua. Ujú. Ok, entonces vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver ahora la creación de series. Vamos a ver primero, ¿qué es una serie? Pues las series son secuencias de valores que tienen alguna similitud entre sí o siguen cierto patrón. Ujú. Aquí en Excel usamos las series para llenar de forma más rápida las secciones de datos. Puede ser con números, fechas, hasta textos, ¿no? Ok. Mm, Aquí hay diferentes tipos de series. Vamos a ver las series numéricas primero. Eh, hay varias formas de generar estas series. Vamos a comenzar viendo eh, con la opción de rellenar. Primero vamos a ingresar el primer número que queramos ingresar en la serie. Por ahí en alguna celda del documento. Vamos a seleccionarla y vamos a escoger este pequeño icono que igual está en el apartado de inicio, eh, que se llama rellenar. Ya vimos ahí abajo en la descripción que sigue una serie modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. ¿Ok? Vamos a seleccionar esa parte de ahí y luego vamos a escoger la opción series. ¿Ok? Ahí nos va a aparecer esta parte de aquí en donde nos va a permitir configurar los datos con los que queremos rellenar nuestra serie. Ujú. Aquí en esta primera parte vamos a escoger si la serie va a ser en filas o columnas. Si es en filas, pues ya vimos en la primera clase de Excel que son como los renglones y ya las columnas si queremos que la serie se desglose por ahí verticalmente. Ujú. En mi caso yo escogí columnas, ya le puse de tipo lineal porque va a seguir este un incremento ahí constante hasta alcanzar cierto límite, ¿ok? Aquí abajo ya establecí el incremento de 2 con el valor límite que sea 25. Entonces nuestra serie va a empezar de
1 hasta llegar al 25 con incremento de 2. Ya le damos en aceptar y como le puse en la opción de columnas, se desglosa de forma vertical la serie hasta llegar al valor que ya indiqué con el incremento que ya indicamos también. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Igual ahorita vamos a hacerlo rápido en nuestro documento, pero nada más hasta ahorita de forma teórica. Ok. Entonces, vamos a ver ahora también que tenemos otra forma de generar este tipo de series numéricas. Esa forma, ¿cómo la vamos a lograr? Bueno, pues primero vamos a comenzar poniendo los primeros dígitos de la serie que deseamos generar. Luego vamos a apuntar nuestro cursor a la esquina inferior derecha de la celda donde se encuentra el último dígito que ingresamos y vamos a arrastrar el mouse en dirección a la cantidad de celdas que deseamos rellenar con esa serie. Por ahí lo vamos a ver aplicado mejor en un ratito más, pero vamos a ver. Aquí está, el primer paso ya vimos que era como ingresar los primeros valores. Aquí ingresé 2, 1 y 3, es para generar la misma serie, para comenzando en 1 hasta 25 con incremento de 2. Ahí nada más puse el valor 1, 3, lo seleccioné. Ya después de posicionar el cursor en la esquina inferior derecha de la celda del último dígito que ingresamos, en este caso es el 3, aparece este icono que es como una un signo de más, pero ahí negro y chiquito. Ya cuando nos aparezca eso, damos clic y arrastramos el mouse hacia abajo hasta alcanzar el valor que deseemos. Aquí, conforme lo iba arrastrando, iban apareciendo los valores que hasta los que se iba a llegar. Aquí, en este caso, arrastré hasta que me aparece el valor de 25. Ya hasta ahí fue que lo solté y se generan automáticamente todos estos datos. ¿Ok? Entonces, yo creo que ya vamos a poder ver esto rápido en un ejemplo. Vamos a regresar a nuestro documento y vamos a hacer una serie diferente para que se vea mejor el ejemplo. Bueno, igual si nada más quieren por ahí hacer una serie numérica que repita el mismo número, nada más ingresan ahí un dato. Aquí, no sé si alcancen a notar el pequeño simbolito de más que ya me apareció al seleccionar la esquina inferior derecha de la celda. Cuando me salga eso, es que le doy clic y voy a deslizar. Bueno, en este caso, como nada más es un dato, se va a repetir hasta donde yo indique, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa si queremos hacer, por ejemplo, una serie que comienza en 2 con incremento de 2, que termine hasta no sé, hasta el número 20, ¿no? No, mejor hasta el 18. Aquí ya ingresamos los primeros dos dígitos, vamos a seleccionarlos, bueno, los primeros dos dígitos de la serie que ya imaginamos en nuestra cabeza. Aquí ya me apareció el símbolo, ahí hago clic y arrastro. Aquí como pueden ir viendo ya arrastré una posición y me apareció el número 6. Eso indica el dígito que se va a escribir en la última celda en la que estoy señalando. Entonces si lo voy bajando va a ir incrementando, va a ir incrementando. Y así hasta que alcancemos el 18. Ya cuando alcancemos el dígito que queremos, ya lo soltamos y ya automáticamente se llenan las demás posiciones. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tuvo algún problema tratando de hacer esto o se perdió en alguna parte? Todo bien. Ok. Entonces vamos a ver más tipos de series que podemos generar.
Vamos a ver que también podemos tener aquí, por ejemplo, series de fechas. Ya vimos con Joshua que hay diferentes formatos para ingresar fechas. En este caso yo usé este. Mm, igual lo podemos hacer mediante la opción de rellenar, que ya ahí está en la parte de inicio. Nada más, bueno, aquí en mi caso seleccioné igual que se desglose en las columnas. Es de tipo cronológica y unidad de tiempo le puse ahí fecha. Incremento le puse de un día y hasta llegar al día 15 de octubre de 2023, empezando en el 12 de octubre de 2023. Aquí, algo interesante que se puede hacer es también seleccionar la opción de día laborable. Ahí no se toman en cuenta los días, creo que no se toman en cuenta los días sábados ni domingos, por ahí sí lo requieren en algún momento para llenar algún documento con ciertos datos, pueden usar esa opción. Yo como no iba a usar iba a tener esa necesidad, pues simplemente seleccioné la opción de fecha, ¿no? Ok. Igual aquí está la serie resultante, ya se llena automáticamente con estos datos hasta llegar al 15 de octubre de 2023. De igual forma, con estas series se puede usar como el atajo que les acabo de mostrar del pequeño simbolito de más en la esquina para poder llenar los datos de forma más rápida, ¿no? Lo que sí es que este atajo no permite establecer configuraciones como más específicas, como en esta parte. Por ejemplo, no vamos a poder establecer que queremos nada más que cuente los días laborables o que queremos un incremento de más días. No, o sea, simplemente lo que podemos hacer ahí es poner la fecha inicial y de ahí desglosar para que tenga un incremento de 1 sin tener en cuenta los días inhábiles. ¿Ok? O sea, sí es más rápido, pero tiene menos opciones de configuración esta parte. Igual ahorita vamos a hacer un ejemplito rápido, pero bueno, vamos a seguir viendo esta parte. También tenemos series de texto. Bueno, aquí tenemos ya unas series que están preestablecidas dentro de Excel. Excel ya tiene por ahí en las series guardadas que la sucesión de los días de la semana, ¿no? Que primero va lunes, luego martes, miércoles, jueves, así, etcétera. Entonces, si ponemos en alguna celda lunes y usamos el atajo que ya les había mostrado del símbolo en la esquinita, ya simplemente se van a llenar los datos hasta donde indiquemos. Igual con los meses del año, si colocamos por ahí enero y desglosamos, se van a llenar automáticamente los meses. Igual si empezamos con junio, agosto, con cualquier mes, si desglosamos ahí ya van a aparecer automáticamente. Ya si colocamos ahí algún texto y usamos el simbolito, pues podemos hacer que se repita varias veces. Si tiene un número, podemos hacer que siga como cierta serie numérica. Ahorita lo vamos a revisar con un ejemplo. A ver, ahora vamos a regresar a nuestro documento. Aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a empezar desde marzo. Vamos a colocarnos en la esquina, bueno, seleccionamos, los colocamos en la esquina. Cuando aparezca hacemos clic, arrastramos y vamos a ir viendo que van a ir apareciendo los meses. Ahí abril, mayo, junio, julio, así hasta que le indiquemos, se va a hacer el relleno de los datos. ¿Ok? No necesariamente es empezar con enero, podemos empezar desde cualquier mes y Excel ya automáticamente sabe qué mes es el que sigue. Igual con los días de la semana, aquí si ponemos jueves, aquí seleccionamos, arrastramos y ya vemos que van apareciendo los días. Ahí hasta que le indiquemos se va a hacer el llenado.
Ustedes dirán, ¿para qué me sirve todo esto? Pues ya vimos que nos puede servir para rellenar documentos con datos de forma más rápida, para no tener que estar escribiendo ahí, por ejemplo, jueves, viernes. Ya, o sea, no es necesario estar escribiendo en cada una de las celdas. Ay, no es necesario estar escribiendo en cada una de las celdas manualmente, simplemente con una que escribamos ya podemos rellenar el resto. Ujú. Por ejemplo, si estamos haciendo alguna tabla o hay algún documento donde estemos administrando diferentes tipos de datos. Ujú. También ahora si escribimos por ahí un texto que incluya un número, semana 1, semana 2. Aquí, como ya les había dicho, lo seleccionamos y va a seguir como, bueno, va a respetar el texto que ya escribimos y va a seguir el número que escribimos después como si fuera una serie numérica. Por ahí ya vemos que aparece semana 3, semana 4, semana 5 y así hasta que le indiquemos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Ujú. Entonces, también creo que si quieren repetir el mismo dato, nada más sería escribirlo por ahí una vez y... Ah, no se aparece. Bueno, aquí sí tiene incremento, pero sí. Es para completar más rápido el llenado de las celdas. Ok. Entonces ya vamos a la última parte. De hecho, también, bueno, como comentario, se puede también para cuando tenemos bordes. O sea, por ejemplo, si queremos aplicar para ciertos bordes en algunas celdas, podemos igual precisamente rellenar con ese formato a todas las demás celdas. Ujú. Pero sí, sobre todo esta parte de las series es para hacer más eficiente el proceso de por ahí de escritura de algún documento. Ok, entonces sí, no hay ninguna duda, vamos a pasar rápido a las listas personalizadas. Ya esto es lo último. Perdón por eh, usar tanto tiempo, pero ahora sí estos temas están bastante larguitos. Pero si tienen alguna duda, nos pueden decir ahorita, al final, o nos pueden mandar al ratito mensaje. Ujú, para cualquier asesoría o duda. Bueno, ahora vamos a ver las listas personalizadas. ¿Para qué se usan estas listas? Sirven para que el usuario pueda ingresar cierta serie de datos para igual llenar de forma más eficiente las celdas en algún documento. Esto para evitar estar escribiendo los mismos datos varias veces. Ujú. Ahorita vamos a crear nuestra lista personalizada, pero primero vamos a verlo de forma teórica rápido. Vamos a ver la parte de arriba de el menú por ahí que tenemos de Excel. Vamos a seleccionar la parte de archivo, luego en opciones. Ahí nos va a salir una ventana donde vamos a seleccionar opciones avanzadas. Vamos al apartado general y vamos a seleccionar la opción de modificar listas personalizadas. Ahí nos va a aparecer una nueva ventana con todas las listas que ya están existentes en Excel. ¿Cuáles son estas? Aquí tenemos los días de la semana abreviados en inglés, ahí completos en inglés, los meses abreviados en inglés, completos en inglés, y ahí están también en español, ¿no? Tanto los meses como los días. Aquí en este caso, para agregar nuestra lista personalizada, seleccionamos la opción de nueva lista y vamos a ingresar todos los elementos que la van a componer en este lado, en este recuadro blanco, separándolos ya sea mediante el uso de la tecla de Enter o espacio. Ujú. Ya después le vamos a dar en aceptar y se va a agregar a esta parte.
Ya después de eso es que podemos empezar a usar nuestra lista personalizada. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Ya después de agregarla a esta parte, igual nada más con escribir alguno de estos elementos y hacer el pequeño truco con la esquina de la celda, ya se va a autocompletar de esta manera. Ujú. Entonces, vamos a hacer de nuevo un ejemplo aquí rápido. Si me voy muy rápido me avisan, pero sí es importante que ustedes también vayan viendo cómo se hace esto. Aquí en esta parte de arriba vamos a seleccionar la parte de archivo. Luego nos vamos a opciones. Vamos a escoger opciones avanzadas. Y vamos a buscar el apartado de general. Aquí está general. Vamos a buscar el botón de modificar listas personalizadas. Aquí está. Lo presionamos. Y como les dije, aquí ya aparecen todas las listas que ya realizamos. ¿Ok? Aquí hasta allá está la serie que yo agregué de norte, sur, este, oeste. Lo que vamos a hacer es crear una nueva lista personalizada. Ok, vamos a usar las estaciones, las diferentes estaciones del año. Vamos a comenzar con primavera. Ya les había dicho que lo pueden hacer mediante el uso de la tecla Enter o... Ah, no, se separa mediante comas también los elementos. Primavera, verano, otoño, coma, invierno. Ya una vez escritos todos los elementos de nuestra lista, le damos en aceptar y ya se guardó nuestra lista en Excel. Vamos a buscarla de nuevo aquí en esta parte de general. Generar, modificar listas personalizadas. Y aquí ya aparece nuestra lista. ¿Ok? Aquí están los elementos de las diferentes listas, pero ahora nos vamos a concentrar en la que acabamos de hacer. Bueno, cerramos esta parte también. Y ahora ya podemos empezar a usar nuestra lista. Vamos a comenzar poniendo verano. Ya Excel identifica que este es un elemento de una lista personalizada que tenemos. Y cuando hacemos esta parte de la esquina de la celda, ya se realiza igual el autollenado de las celdas, de acuerdo a lo que ingresamos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Ah, todo bien. Ok. ¿Alguien se quedó con alguna duda a lo largo de la sesión? ¿O algo que quieran comentar? Ok. Igual si no quieren decir ahorita su duda, nos la pueden mandar por WhatsApp. Ahí al grupo o a cualquiera de los instructores. Vamos a estar ahí para ayudarlos. Igual, si se les complica, se les llega a complicar en algún momento algún ejercicio, ahí vamos a estar. Josh, ¿algo que quieras agregar? No hay ninguna cosa. Nada más no sé si les puedas ir rápidamente para que, o sea, ahí están las imágenes de todas formas, pero en la parte de Excel nada más para que les enseñes el icono de relleno de series. Bueno, el símbolo de el icono de relleno aquí está en esta parte. No sé si se alcance a ver, es que está muy chiquita esta No, parte. sí se ve bien. Ok, aquí está debajo de el de suma. Aquí está. A un lado de ordenar y filtrar es esta parte.
Ya le hacen clic y les van a salir todas estas opciones. Lo que acabamos de usar nosotros es la parte de serie de relleno. Ujú. Igual, si no logran identificarlo bien ahorita, lo pueden ver aquí en la presentación. Aquí. También aquí pueden ver el icono. Déjenlo agrando un poquito más. Ahí está. Sí, es esta parte. Pues creo que sería todo. Si quieres, nada más iba a enseñarles algo rápido. Si quieres ahí, permítame nada más tantito. Sí. Para el caso también de lo que son las series, hay una opción que también aquí la podemos ver. Cuando nosotros seleccionamos lo que son nuestras series, o sea, por ejemplo, yo quiero que me haga una serie de esto, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer es avanzar, como dice Ana, nos desplazamos desde la parte inferior y en la parte inferior derecha se nos va a mostrar un cuadro, ¿ok? Si nosotros presionamos este cuadro, va a ser como una especie de forma de pegado, ¿ok? Esto es relacionado a la forma de pegar los datos de las celdas. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar con la serie de relleno. Por ejemplo, si yo le doy en copiar celdas, lo que hace es toma las celdas que yo hice y las va a copiar así una tras otra. Este es otra forma también de realizar series. Si yo, por ejemplo, le pongo rellenar formato solo, no me importa el contenido. Por ejemplo, si en este caso yo tuviera aquí márgenes, ¿no? Y yo seleccionar aquí esto, ¿no? Entonces, si yo lo que le doy es rellenar formato solo, lo que hace es únicamente contemplar los márgenes, no me importa el contenido. Si yo lo que le doy ahora es rellenar sin formato, bueno, esto es para el caso de que no tuviera márgenes. Le doy rellenar sin formato. Miren, me muestra aquí rápidamente el hecho de que aquí sí importa el contenido, pero pues realmente el formato que nosotros tengamos, pues realmente lo desconoce, ¿no? O sea, si yo le tuviera aquí y le daría rellenar formato solo, no importa si es amarilla la celda, pues realmente hace el formato. Y finalmente, pues lo último que tenemos, pues es el rellenado rápido. Este rellenado rápido, el funcionamiento es que interpreta, así como dice esta Ana, de acuerdo a las series que nosotros tengamos preestablecidas, ya tiene las series preestablecidas Excel, entonces lo que va a hacer, pues va a ser esa interpretación que pues realmente nosotros tenemos. Si nosotros, por ejemplo, en este caso pusiéramos lunes, martes, miércoles, o sea, ya hace directamente esa interpretación Excel y ya no es necesario como que nosotros ponerle precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tipos de pegado, realmente es el pegado de series y es el rellenado más bien de series. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, ninguna. Ok, No, ninguna. pues entonces eso sería todo de nuestra parte. Espero les haya gustado la sesión de hoy. Les acabo también de subir ahí una pequeña práctica para que ustedes pues practiquen. No tienen valor realmente esas prácticas. Les recomiendo que las hagan, de alguna forma pues a ustedes les sirven precisamente para poner en práctica todo lo visto anteriormente. Entonces, les subí una práctica para que ahí lo hagan. Pueden, en el transcurso de esta semana, realmente la fecha pues está ahí como de más, pueden entregarlo plazo después, a lo mejor no se presionen en ese hecho de que se tiene que entregar esta semana, pueden entregarla tiempo después y nosotros se las revisamos sin ningún problema, ahora sí que cuando ustedes tengan tiempo. Y pues ahí está la práctica, se les va a subir también la grabación. Ahora sí que respecto a la grabación cometí ahí un pequeño error. No la grabé desde el principio, pero pues yo le subo la grabación completa sin ningún problema, con todas las cosas. Y pues está el material ahí también. ¿No? Pues sería todo de nuestra parte y muchas gracias por haber asistido.
Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, está